No estás mintiendo, ¿verdad? No, señor. ¿Qué pasa cuando un hombre es tan poderoso que ni siquiera una prisión Supermax puede contenerlo? No puede ser otro que Joaquín, el Chapo Guzmán, hombre encadenado. De nuestra gente, el que estaba a cargo era... Emiliano está a cargo, el que fue asesinado ayer. Estas sensacionales imágenes que han captado la atención mundial nos muestran la dinámica de poder y la brutal realidad de la vida entre rejas en el mundo de los cárteles de la droga. CCTV revela a El Chapo interrogando a una banda rival en prisión. La captura final de El Chapo, en el año 26, marcó el final de una era. Fue extraditado a Estados Unidos en el año 27, donde se enfrentó a una letanía de cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y asesinato. En 29 fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua más 30 años. Pero han sido las imágenes de circuito cerrado de televisión de la década de los 25 las que han reavivado el interés mundial por la historia de El Chapo. El vídeo, verificado por el FBI, muestra a El Chapo interrogando a un miembro de una banda rival, encadenado a un poste dentro de los confines de una prisión de máxima seguridad. Estas imágenes ofrecen una visión poco frecuente y perturbadora de los métodos utilizados por los líderes de los cárteles para mantener el control e infundir miedo. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de estas imágenes. Pone de relieve la omnipresente influencia de El Chapo y el cártel de Sinaloa, incluso entre rejas. El vídeo revela hasta qué punto llegaría El Chapo para extraer información y afirmar su dominio sobre facciones rivales como los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como CJNG, y el cártel de Juárez, entre muchos otros. No estás mintiendo, ¿verdad? No, señor, antes dijiste en Mazatlán. Sí, llegaron ahí, pero a esos los mandaron a la sierra. Estas imágenes son un recordatorio de la brutal realidad de la guerra entre cárteles. Muestra cómo líderes como El Chapo utilizan el miedo y la intimidación para controlar a sus enemigos y mantener su poder. El hecho de que este interrogatorio tuviera lugar en una prisión de máxima seguridad pone de manifiesto la corrupción y la complicidad del sistema. Plantea serias dudas sobre la capacidad de las fuerzas del orden para contener y controlar a figuras delictivas tan poderosas. La guerra contra el narcotráfico en México se ha cobrado innumerables vidas, y cárteles como el de Sinaloa y sus rivales libran batallas sin tregua por el territorio y el poder. La publicación de estas imágenes es un inquietante recordatorio de la violencia y el miedo que siguen atenazando a la región. Para el hombre encadenado al poste, este interrogatorio era probablemente una cuestión de vida o muerte. Su destino, como el de tantos otros atrapados en el fuego cruzado, sigue siendo desconocido. El vídeo es un escalofriante testimonio de hasta dónde llegaría El Chapo para mantener su imperio. Cuando el mundo ve este espeluznante vídeo, nos acordamos de las oscuras entrañas del narcotráfico y de los hombres que no se detendrán ante nada para mantener su poder. La historia del Chapo dista mucho de haber terminado, y este vídeo no es más que el último capítulo de su ya apasionante historia. A principios del año 24, un equipo de periodistas de investigación que trabajaba en un documental sobre la violencia de los cárteles se topó con un tesoro de grabaciones de circuito cerrado de televisión inéditas. Entre las horas de grabación, destacaba un vídeo en el que se veía a El Chapo interrogando a un miembro de una banda rival, encadenado a un poste. La publicación de las imágenes fue recibida con conmoción e indignación. Medios de comunicación de todo el mundo difundieron el vídeo, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. La naturaleza gráfica del interrogatorio y el hecho de que tuviera lugar en una prisión suscitaron serias dudas sobre la integridad del sistema penitenciario y el alcance de la influencia de El Chapo. Las imágenes muestran a un hombre con gorra de béisbol que hace varias preguntas a un hombre sentado. Tiene los brazos a la espalda y parece estar encadenado a un poste. El hombre atado le dice a El Chapo lo siguiente: «Su dinero, resulta que mandaron un teléfono. De nuestra gente. Emiliano es el que manda, el que mataron ayer». El Chapo entonces pregunta lo siguiente: «Ah, ¿así que ese hijo de puta era el jefe del grupo? ¿Era el que mandaba en todo Mazatlán?», pregunta el Chapo, refiriéndose a una ciudad de México. Se cree que el otro hombre que aparece en el vídeo es miembro del cártel rival de los Zetas. No está claro si sigue vivo. El FBI dijo que pudo confirmar que el hombre de la gorra de béisbol era El Chapo gracias al reconocimiento de voz y a su preferencia por una gorra distintiva similar cuando aún estaba libre. Ahora bien, no es la primera vez que El Chapo es pillado desprevenido por una grabación de CCTV. Antes de que lo encerraran, fue una historia del gato y el ratón entre el FBI y él. El jurado encargado de su juicio escuchó numerosas grabaciones de audio reveladoras en las que El Chapo describe a sus secuaces cómo enfrentarse a la policía. En las grabaciones reproducidas en la sala del tribunal de Brooklyn, varios hombres llaman a El Chapo jefe
por teléfono, mientras les explica cómo tratar con las autoridades mexicanas. En una de las llamadas de 2011, el Chapo escuchó al principal ejecutor de su cártel de Sinaloa tratar de justificar una paliza que dio a unos policías corruptos. Después de que ambos discutieran sobre cómo responder a las autoridades mexicanas que se atrevían a interferir en los negocios del cártel, se escuchó a El Chapo dar órdenes de «solo repréndelos, no los golpees». En aquel momento, El Chapo ignoraba que el FBI había pirateado un sistema de comunicaciones cifrado diseñado para el cártel de Sinaloa por una empresa tecnológica colombiana. El agente del FBI, Stephen Marston, declaró que los investigadores cambiaron la tecnología y trasladaron los servidores informáticos del cártel a los Países Bajos, lo que permitió a los agentes descifrar más fácilmente los datos y espiar a El Chapo mientras dirigía su imperio desde un escondite en la cima de una montaña. Todo el juicio de El Chapo está repleto de tantos detalles que fácilmente se podría hacer de él una serie limitada ganadora de un Emmy. Las pruebas de audio siguieron a semanas de testimonios de antiguos miembros del cártel sobre el funcionamiento interno de las operaciones de El Chapo. Los abogados defensores dicen que los cooperadores son los verdaderos culpables que están manipulando a sus clientes para ayudar a sus propios casos. El jurado escuchó grabaciones de Guzmán hablando en español con sus secuaces después de que el agente del FBI testificara que había autentificado la voz del acusado, descrita por el agente como cantarina y aguda, comparando las grabaciones con las de otras fuentes. El agente del FBI testificó que, entre abril de 2011 y enero de 2012, los investigadores captaron decenas de conversaciones que muestran a El Chapo como un gestor práctico que exigía detalles sobre un túnel utilizado para el contrabando de drogas, sobornos a las fuerzas del orden y otros aspectos de su operación salvajemente lucrativa. En un par de llamadas telefónicas, El Chapo habla con una mujer no identificada que le dijo que podía ampliar su mercado estadounidense más allá de Los Ángeles y llegar hasta Ohio, según las transcripciones en inglés leídas al jurado por el agente. Pregunta varias veces sobre la demanda de metanfetamina. ¿Tenemos clientes para el hielo? Los fiscales afirman que Guzmán era el líder del cártel de Sinaloa, que en un momento dado se cree que fue responsable de más de la mitad de las drogas introducidas de contrabando a través de la frontera entre México y Estados Unidos. En aquel momento, el deber más importante de todos los implicados en la guerra contra las drogas era poner fin a su tiránico gobierno y enviarlo a una prisión de máxima seguridad. ¿Cómo acabó El Chapo en una prisión de máxima seguridad? A medida que crecía el imperio del Chapo, también lo hacían los esfuerzos de las fuerzas del orden por llevarlo ante la justicia. La persecución de Joaquín, El Chapo Guzmán, fue una empresa compleja y peligrosa, en la que se produjeron múltiples detenciones, audaces fugas y una implacable persecución internacional. El primer avance significativo en la búsqueda de El Chapo se produjo en 1993, cuando las autoridades mexicanas lo capturaron en Guatemala. El Chapo fue extraditado a México y condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas, soborno y asociación delictiva. Fue encarcelado en la prisión de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Sin embargo, su estancia entre rejas duraría poco. En enero de 2001, protagonizó una audaz fuga que se convertiría en leyenda. Con la ayuda de funcionarios de prisiones corruptos, consiguió esconderse en un carro de la lavandería y salir de la prisión en libertad. Esta fuga supuso una gran vergüenza para el gobierno mexicano y puso de relieve el alcance de la influencia y los recursos de Guzmán. Durante los 13 años siguientes, El Chapo permaneció fugitivo y siguió dirigiendo el cártel de Sinaloa desde la sombra. Durante este periodo, las fuerzas del orden tanto de México como de Estados Unidos intensificaron sus esfuerzos para capturar a Guzmán. La Agencia Antidroga estadounidense, la Oficina Federal de Investigación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas colaboraron estrechamente con sus homólogos mexicanos, incluida la Policía Federal y el Ejército mexicano. La persecución de El Chapo era una prioridad absoluta, y los organismos se enfrentaron a numerosos retos, entre ellos la amplia red de informadores y funcionarios corruptos de Guzmán, que le avisaban con antelación de las operaciones de las fuerzas del orden. A pesar de estos obstáculos, los incesantes esfuerzos de las fuerzas del orden dieron sus frutos el 24 de febrero, cuando las autoridades mexicanas, con la ayuda de la DEA y el ICE, capturaron a Guzmán en un condominio frente al mar en Mazatlán, Sinaloa. La operación, denominada Operación Gárgola, fue una redada meticulosamente planificada que requirió meses de recopilación de información y vigilancia. Guzmán fue detenido sin que se disparara un solo tiro, lo que supuso una importante victoria para las fuerzas del orden. Sin embargo, el triunfo duró poco. El 11 de julio de 2015, Guzmán protagonizó otra audaz fuga,
esta vez de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Utilizando un túnel de 1,5 kilómetros excavado directamente en su celda, con ventilación y una motocicleta sobre raíles, Guzmán se escabulló una vez más de las manos de las fuerzas de seguridad. Esta fuga supuso un duro golpe para el gobierno mexicano y puso de manifiesto los extraordinarios medios a los que Guzmán podía llegar para eludir su captura. La persecución internacional de El Chapo se reanudó con renovado vigor. El gobierno mexicano, sometido a una intensa presión, colaboró estrechamente con las agencias estadounidenses para localizar al narcotraficante fugitivo. La DEA, el FBI y el ICE proporcionaron información y apoyo esenciales, mientras las autoridades mexicanas llevaban a cabo redadas y operaciones en todo el país. La persecución fue implacable, y la suerte de Guzmán se acabó finalmente en enero de 2016. En una dramática operación, infantes de marina mexicanos asaltaron una casa en Los Mochis, Sinaloa, donde Guzmán se escondía. La redada, que incluyó un feroz tiroteo, se saldó con la captura de Guzmán. Esta vez, el gobierno mexicano decidió extraditarlo a Estados Unidos para que se enfrentara a los cargos, asegurándose así de que no volvería a escapar. El proceso de extradición fue largo y complejo, con múltiples batallas legales, pero en enero de 2017, Guzmán fue finalmente entregado a las autoridades estadounidenses. Los esfuerzos internacionales para capturar y extraditar a El Chapo fueron un testimonio de la dedicación y la colaboración de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a través de las fronteras. La DEA, el FBI, el ICE y las autoridades mexicanas trabajaron sin descanso, a menudo con gran riesgo personal, para llevar ante la justicia a uno de los delincuentes más peligrosos del mundo. Los retos a los que se enfrentaron fueron inmensos, desde la vasta red de informantes y funcionarios corruptos de Guzmán hasta su capacidad para orquestar audaces fugas. Sin embargo, su persistencia y determinación acabaron imponiéndose. La extradición de Guzmán a Estados Unidos marcó el principio del fin del famoso narcotraficante. Fue trasladado en avión a Nueva York, donde se enfrentaría a un juicio que sacaría a la luz todo el alcance de su imperio criminal y los horrores que infligió a innumerables vidas. El viaje desde su primera detención en 1993 hasta su captura final en 1916 fue una saga de ambición, corrupción y persecución implacable, que culminó en un momento de justicia que resonó en todo el mundo. El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos fue uno de los procesos penales más destacados y sensacionales de la historia reciente. Celebrado en Brooklyn, Nueva York, el juicio comenzó en noviembre de 2008 y duró 12 semanas, atrayendo la atención internacional y proporcionando una rara visión del funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. La sala del tribunal era una fortaleza, con medidas de seguridad sin precedentes para garantizar la seguridad de todos los implicados, lo que reflejaba la gravedad y el peligro asociados al enjuiciamiento de uno de los capos de la droga más conocidos del mundo. La acusación contra El Chapo se basó en una montaña de pruebas, reunidas meticulosamente durante décadas por diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la DEA, el FBI y el ICE. Las pruebas presentadas en el juicio fueron abrumadoras y condenatorias, y ofrecieron una imagen vívida del imperio criminal de Guzmán y de su papel como principal líder del cártel de Sinaloa. Uno de los aspectos más convincentes del juicio fue el testimonio de 14 testigos colaboradores, muchos de los cuales eran antiguos socios de Guzmán. Estos testigos ofrecieron testimonios de primera mano sobre las operaciones del cártel, el estilo de liderazgo de Guzmán y la violencia y corrupción que sustentaban la organización. Sus testimonios fueron cruciales para establecer la implicación directa de Guzmán en las actividades del cártel y su responsabilidad en los delitos cometidos bajo su mando. Entre las pruebas clave presentadas figuraban incautaciones de estupefacientes por un total de más de 130.000 kilogramos de cocaína y heroína, armas, libros de contabilidad, mensajes de texto, vídeos, fotografías y grabaciones interceptadas. El jurado escuchó grabaciones de Guzmán hablando de sus operaciones de narcotráfico, corrupción y actos de violencia. En una llamada, Guzmán habló de enviar hielo, es decir, metanfetamina, a varias ciudades de Estados Unidos. Otra llamada reveló que Guzmán ordenó a uno de sus sicarios que secuestrara a miembros de cárteles rivales, pero que no los matara sin su permiso. En el juicio también se puso de manifiesto el uso que hacía Guzmán de una sofisticada red de comunicaciones encriptadas para llevar a cabo su operación mundial de tráfico de estupefacientes. Un ingeniero informático testificó que Guzmán le pagó $1 millón para crear un sistema seguro de teléfonos móviles y aplicaciones encriptadas para comunicarse con sus socios sin temor a ser interceptado. Esta red
permitía a Guzmán coordinar sus operaciones en varios países, como Colombia, Ecuador, Canadá y Estados Unidos. La Fiscalía presentó pruebas del acceso del cártel a armas, incluidos AK-47, granadas y un lanzagranadas propulsado por cohete. El arsenal personal de Guzmán incluía un AK-47 bañado en oro y 3 pistolas del calibre 38 con incrustaciones de diamantes, una de ellas con sus iniciales, JGL. El jurado vio fotografías de estas armas, lo que subraya la capacidad de violencia e intimidación del cártel. La corrupción fue otro elemento fundamental de la acusación. Los testigos declararon sobre la amplia red de funcionarios corruptos que facilitaban las operaciones del cártel a cambio de millones de dólares en sobornos. Estos funcionarios iban desde agentes de la ley locales hasta altos cargos del gobierno mexicano. La corrupción permitió a Guzmán evadir la captura en múltiples ocasiones y operar con casi impunidad. El 12 de febrero de 2019, el jurado declaró a Guzmán culpable de los 10 cargos de la acusación sustitutiva, incluyendo ser un líder principal de una empresa criminal continua, tráfico de narcóticos, uso de un arma de fuego para promover sus delitos de drogas y participar en una conspiración de lavado de dinero. El veredicto constituyó una importante victoria para las fuerzas del orden estadounidenses y un testimonio del duro trabajo y la dedicación de los organismos implicados. En el momento de la sentencia, Guzmán se enfrentaba a una cadena perpetua obligatoria por dirigir una empresa delictiva continuada y hasta cadena perpetua por los demás cargos. El juez dictó la pena máxima, asegurándose de que Guzmán pasara el resto de su vida entre rejas sin posibilidad de libertad condicional. El gobierno de EEUU también solicitó una sentencia de decomiso de miles de millones de dólares que constituían el producto del tráfico ilegal de drogas del cártel. El Chapo fue trasladado a la instalación administrativa máxima de la Penitenciaría de Estados Unidos, también conocida como ADX Florence, en Colorado. Esta prisión de máxima seguridad está diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos y de perfil más alto, y Guzmán se mantiene en aislamiento casi total para evitar cualquier posibilidad de fuga. Las condiciones en ADX Florence son notoriamente duras, con reclusos confinados en sus celdas durante 23 horas al día. Las celdas están insonorizadas para impedir la comunicación entre los reclusos, y la prisión está equipada con múltiples capas de seguridad para garantizar que nadie pueda escapar. Pero ni siquiera una prisión de máxima seguridad puede detener las luchas sangrientas y la guerra entre los miembros del cártel. La verdad es que la guerra debe continuar. La guerra entre cárteles continúa en prisión. A pesar de la notoria captura y encarcelamiento de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el famoso líder del cártel de Sinaloa, el violento conflicto entre el cártel de Sinaloa y los Zetas no muestra signos de detenerse. Dentro de las prisiones más famosas de México, estas facciones rivales se enzarzan en brutales escaramuzas, ejerciendo un poder y una influencia que desafían cualquier creencia. Desde espeluznantes masacres hasta el control de la economía carcelaria, el alcance de los cárteles se extiende mucho más allá de los muros de las prisiones. Los orígenes de la guerra de los cárteles en las cárceles se remontan a los inicios del narcotráfico mexicano, una época en la que empezaron a surgir poderosas organizaciones criminales que se disputaban el control de las lucrativas rutas de contrabando. El cártel de Sinaloa, fundado a finales de los 80 por Joaquín "El Chapo" Guzmán, alcanzó rápidamente la fama gracias a sus sofisticadas operaciones y a su vasta red de alianzas. Por otro lado, los Zetas, formados originalmente por desertores de las fuerzas de élite del ejército mexicano, se hicieron famosos por sus tácticas brutales y sus operaciones de estilo militar. El conflicto entre estos dos cárteles empezó a tomar forma a principios de los años 2000, cuando ambos grupos trataban de ampliar sus territorios y controlar corredores clave del narcotráfico. La rivalidad se intensificó cuando el gobierno mexicano lanzó una serie de medidas enérgicas contra el crimen organizado, que condujeron a la detención y encarcelamiento de numerosos líderes y miembros de los cárteles. Con el encarcelamiento de estas figuras de alto rango, la batalla por el dominio se extendió al sistema penitenciario, creando un nuevo frente en la guerra en curso. Uno de los incidentes más tempranos y significativos de la guerra entre cárteles dentro de las prisiones se produjo en el año 2009 en la prisión de Topo Chico, en Monterrey. Un violento enfrentamiento entre miembros del cártel de Sinaloa y los Zetas se saldó con la muerte de 20 reclusos y decenas de heridos. Este suceso marcó el inicio de una serie de enfrentamientos brutales que llegarían a definir la guerra entre cárteles en las prisiones. A medida que el conflicto fue evolucionando, los cárteles adaptaron sus estrategias para mantener el control y la influencia entre rejas.
establecieron intrincadas redes de comunicación, utilizando teléfonos móviles de contrabando y otros artículos de contrabando para coordinar sus actividades, tanto dentro como fuera de las prisiones. La corrupción entre el personal y los funcionarios de prisiones facilitó aún más las operaciones de los cárteles, permitiéndoles introducir armas, drogas y otros productos ilícitos. La lucha de poder entre el cártel de Sinaloa y los Zetas alcanzó nuevas cotas en 1971, cuando estalló un motín en la prisión de Apodaca, en Nuevo León. La violencia, que duró varias horas, se saldó con la muerte de 44 reclusos, la mayoría de ellos miembros de los Zetas. Al parecer, el motín fue orquestado por el cártel de Sinaloa como medio de afirmar su dominio y eliminar a sus rivales. Este incidente puso de manifiesto hasta qué punto llegarían los cárteles para mantener su poder y control dentro del sistema penitenciario. En los años siguientes, la guerra entre cárteles en las prisiones siguió intensificándose, y ambos bandos emplearon tácticas cada vez más brutales. En el año 27, la prisión de Cadereyta, en Nuevo León, se convirtió en el escenario de otra horrible masacre. Un motín entre facciones rivales de un cártel provocó la muerte de 49 reclusos, y muchos más resultaron heridos. La violencia fue tan extrema que las autoridades tuvieron que desplegar fuerzas militares para recuperar el control de las instalaciones. Este suceso puso de manifiesto la brutalidad del conflicto y las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas del orden para mantener el orden en el sistema penitenciario. El encarcelamiento de Joaquín, el Chapo Guzmán, en el año 26, no contribuyó a aplacar la violencia. Por el contrario, creó un vacío de poder que intensificó el conflicto. Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, tomaron el relevo, continuando el legado de su padre y asegurándose de que el cártel de Sinaloa siguiera siendo una fuerza formidable. Dentro de los muros de la prisión, los cárteles siguieron operando con un nivel de organización e influencia tan asombroso como aterrador. En el año 28, la prisión de Altamira, en Tamaulipas, se convirtió en el escenario de otro suceso impactante. Un ataque coordinado de los Zetas se saldó con la muerte de 21 reclusos. Los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos de contrabando, lo que demostró la capacidad de los cárteles para burlar las medidas de seguridad de las prisiones. Este incidente puso de manifiesto la continua lucha de poder y hasta dónde llegarían los cárteles para mantener su dominio. El contexto histórico de la guerra de los cárteles en las prisiones es un testimonio de la resistencia y adaptabilidad de estas organizaciones criminales. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden y de los organismos gubernamentales, los cárteles siguen prosperando, utilizando sus vastos recursos y redes para mantener su poder. La violencia y la corrupción dentro del sistema penitenciario son un crudo recordatorio de los retos a los que se enfrenta la lucha contra el crimen organizado y la lucha continua para combatirlo. El estado actual de la guerra entre cárteles en las prisiones es un sombrío reflejo de la lucha de poder en curso entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. A pesar de los numerosos esfuerzos realizados por las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales para frenar la violencia, el conflicto sigue intensificándose, dejando un rastro de derramamiento de sangre y caos a su paso. Los últimos acontecimientos no han hecho más que poner de relieve la omnipresente influencia de estas organizaciones delictivas y el devastador impacto que tienen en el sistema penitenciario. Uno de los incidentes recientes más impactantes ocurrió en el año 21 en el Cerezo de Zacatecas. Un violento enfrentamiento entre miembros del cártel de Sinaloa y los Zetas se saldó con la muerte de 16 reclusos y dejó heridos a varios más. Al parecer, el motín, que duró varias horas, se desencadenó por una disputa sobre el control del tráfico de drogas de la prisión. Las autoridades lucharon por recuperar el control de las instalaciones, y el incidente puso de relieve las dificultades que sigue habiendo para mantener el orden en el sistema penitenciario. En otro suceso reciente, la prisión del Altiplano, donde estuvo recluido Joaquín el Chapo Guzmán, se convirtió en el escenario de un brutal ataque en el año 20. Miembros del cártel de Sinaloa lanzaron un asalto coordinado contra reclusos rivales afiliados a los Zetas, que se saldó con la muerte de 12 reclusos. Los atacantes utilizaron armas y explosivos de contrabando, demostrando la capacidad de los cárteles para burlar incluso las medidas de seguridad más estrictas. Este incidente puso de manifiesto la continua influencia de los cárteles y hasta dónde son capaces de llegar para reafirmar su dominio. El impacto de la guerra de los cárteles en el sistema penitenciario es profundo. La amenaza constante de violencia crea una atmósfera de miedo y tensión que hace casi imposible que el personal penitenciario mantenga el orden y garantice la seguridad de los reclusos. La corrupción entre guardias y funcionarios agrava aún más el problema, ya que muchos son cómplices de las actividades de los cárteles o tienen demasiado miedo para intervenir.
Esta corrupción generalizada permite a los cárteles operar con impunidad, introduciendo armas, drogas y otros tipos de contrabando para mantener su poder y control. La influencia de los cárteles va más allá de la mera violencia. Controlan la economía carcelaria, traficando con drogas, armas y otros bienes ilícitos. A menudo obligan a los reclusos a pagar por su protección, y los que se niegan a hacerlo se enfrentan a graves consecuencias. El alcance de los cárteles es tan amplio que incluso pueden orquestar golpes desde detrás de las rejas, dirigidos contra rivales tanto dentro como fuera de la prisión. Este nivel de control y organización es a la vez asombroso y aterrador, y pone de relieve los retos a los que se enfrenta la lucha contra el crimen organizado. La actual guerra entre cárteles en las prisiones también ha tenido un impacto significativo en el sistema de justicia penal en general. El hacinamiento es un problema importante, ya que la afluencia de miembros de los cárteles y otros delincuentes ha puesto a prueba la capacidad de muchas instalaciones. Este hacinamiento exacerba las tensiones y aumenta la probabilidad de enfrentamientos violentos, creando un círculo vicioso de violencia e inestabilidad. La amenaza constante de violencia también dificulta la rehabilitación y reforma de los reclusos, ya que a menudo se centran más en la supervivencia que en la rehabilitación. En respuesta a la escalada de violencia, el gobierno mexicano ha puesto en marcha una serie de medidas destinadas a frenar la influencia de los cárteles en el sistema penitenciario. Estas medidas incluyen el aumento de la seguridad, el traslado de reclusos de alto riesgo a instalaciones más seguras y esfuerzos para erradicar la corrupción entre el personal penitenciario. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado, ya que los cárteles siguen adaptándose y encontrando nuevas formas de mantener su poder. Un ejemplo notable de estos esfuerzos es el traslado de miembros de alto rango de los cárteles a prisiones federales de Estados Unidos. En 2019, Dámaso López Núñez, antiguo lugarteniente de El Chapo, fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Esta medida se consideró una forma de desbaratar las operaciones de los cárteles y reducir su influencia en el sistema penitenciario mexicano. Sin embargo, los cárteles han demostrado ser resistentes, y su alcance se extiende mucho más allá de las fronteras de México. Uno de los efectos más inmediatos y visibles de la guerra de los cárteles en las prisiones es su repercusión en las comunidades. Las familias de los reclusos a menudo viven en constante temor por la seguridad de sus seres queridos, sabiendo que la amenaza de la violencia está siempre presente. Los brutales enfrentamientos entre facciones rivales de los cárteles pueden causar la muerte o lesiones graves a los reclusos, dejando a las familias desoladas y en busca de respuestas. Esta sensación de miedo e incertidumbre se extiende a la comunidad en general, ya que la violencia dentro de las prisiones a menudo se extiende a las calles. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por verlo. Hasta la próxima.